Seguidamente tendrán lugar las intervenciones correspondientes al segundo panel sobre precios. Y en este caso los expositores, mientras suben al escenario, los voy presentando. Tenemos al señor Clemente Pérez, a Francisco José Barrazábal, a Oscar Guillermo Guzmán Cepeda y Paulo César Oyaribel Soto. Hemos ahí colocado los cartelillos. Gracias. Muy bien, nuestro primer expositor es el señor Clemente Pérez. Clemente es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Políticas Públicas de la Georgetown University de Washington DC, y máster en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su ponencia se titula Los mecanismos de estabilización de precios para la energía eléctrica en Chile, desafíos y lecciones. Le recuerdo 15 minutos, por favor. Vale, bueno, buenos días a todos. Un honor estar acá en esta jornada, esta 22, muchas gracias. Básicamente voy a hablar del PEC 1, del PEC 2, o mejor llamado MPCE, y desafíos o lecciones. La verdad es que han sido años complejos y no me sorprende que estemos hablando de precios en estas jornadas, que a lo mejor no era un tema tan recurrente. La historia ustedes más o menos la conocen. Con el estallido social justo venía un alza de precios de acuerdo al contrato. El gobierno en ese momento y el Parlamento decidieron congelar las tarifas y se publicó la ley llamada PEC 1. Y fundamentalmente lo que hizo la ley de PEC 1 fue evitar el alza, generando cuentas por cobrar y transformándolas en títulos de crédito que iban a ser pagaderas más adelante, aprovechando las bajas futuras en los precios de los contratos. Y concuerdo con lo que decía Diego, aquí la clave fueron las licitaciones de suministro que se habían producido en años anteriores y por lo tanto se sabía que los precios de los contratos de clientes regulados iban a bajar y por lo tanto se dijo, mira, vamos a evitar el alza aprovechando las futuras bajas. Venía un aumento, se produjo un aumento en el dólar también, además, bien importante, entonces todo eso se congeló. Y básicamente el esquema era que en vez de las generadoras, en vez de recibir los 100 que le correspondían por contrato, recibían una fracción, imaginemos los 90, y sobre la diferencia se les pagaba, como digo, un título de crédito, se llamaba saldo PEC, y con un descuento. Básicamente el costo en verdad lo asumieron las generadoras. El gráfico de la izquierda es el gráfico que había en ese momento. Lo que se esperaba es que hubiera una baja bien significativa en los precios de los contratos, y por lo tanto la curva, finalmente en los años, no sé si se alcanza a ver bien, pero esos son los meses entre el 2019 y el 2027, en los que se esperaba que iba a haber primero un periodo de congelamiento, después un periodo de reajuste, luego un periodo de pago del factor de ajuste, y con eso entonces se iba a poder devolver los recursos a las empresas de generación. Los temas fueron diversos. Como decía el profesor Vergara, aquí no estamos hablando de ideas, sino que estamos hablando de legislación que se produjo para enfrentar esta crisis. Y lo interesante es que además se produjeron temas muy diversos, no solo el derecho administrativo, el derecho a la energía, sino también el derecho civil, tributario, en fin, para poder implementar este sistema que al principio parece como una especie de factoring, pero resultó ser bastante complejo, ¿verdad? Cómo se determinaban estos valores a cobrar en cada distribuidora, cuál era el valor no cobrado a cada generadora. Una de las cosas interesantes que se introdujo fue que estos saldos PEC, la causa era el decreto precio nudo y no el contrato original. Pese a eso, y la cesión, por lo tanto, era una cesión porque alguien tenía que financiar esto. Entonces, básicamente, estos títulos de crédito se cedieron fundamentalmente al BID, que en el extranjero levantó fondos, y era una cesión de crédito, lo que en la práctica consistía, porque ustedes saben que hay que hacer entrega del título, entonces se entregaba por notario o por receptor judicial, se entregaba el decreto precio nudo. Algunas generadoras insistían en acompañar el PPA,
sin entender que en realidad lo importante era que la causa era distinta, era el decreto de precio nuevo, porque obviamente el que compraba el título de crédito no quería saber si después había un descuento, si el PPA no funcionaba, en fin. Ese fue uno de los temas relevantes, que yo diría como de las buenas lecciones que se aprendieron de esto, es que el título de crédito se separó de los contratos. Y además otra cosa que, también para citar a Diego, que fue un aporte que estaba en la CNE, lo que decía la resolución era que las generadoras emitían una factura al momento de cobrar, y se dijo, bueno, pero ¿qué pasa si con alguna previsión, qué pasa si la generadora en 5 años más no existe? Desgraciadamente hoy día eso puede ser una realidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa del que compra el título de crédito y necesita la factura para ir a cobrar, y resulta que por alguna razón desgraciada, imaginémonos que esa generadora quebró, no tiene a quien pedirle la factura, entonces se independizó. El tema tributario también fue un tema interesante, o sea, es decir, el PEC 1 fue un desafío importante, multidisciplinario en las ramas del derecho, y creo que se sacaron algunas conclusiones importantes. También es interesante señalar que aquí el riesgo de la operación era el deudor, es la empresa de distribución. Y entonces los inversionistas decían, bueno, pero ¿qué pasa si la empresa quiebra? Y entonces uno de los elementos aquí se ha defendido harto el sistema eléctrico chileno. Yo diría que una de las fortalezas es que las empresas de distribución, que son empresas privadas y por lo tanto pueden quebrar, pero en verdad no han quebrado. Hay un caso por ahí en Casablanca, una empresa que estuvo con alguna dificultad, pero en general las empresas de distribución, o sea en Chile, no en general, no han quebrado, y eso les dio mucha solidez, y los inversionistas miraron que, bueno, son 4 o 5 empresas grandes de distribución las que les dieron la credibilidad a estos títulos de crédito. Seamos francos, las cooperativas fueron un poquito, ¿cómo se llama? En la ola de las grandes, que fueron las que les dieron, ¿no es cierto?, la solidez al título de crédito, y con eso se levantaron los 1.350 millones de dólares que eran necesarios para financiar el título de crédito. Y otra cosa importante además fueron las modificaciones a la Ley General de Servicio Eléctrico que se hicieron en la época de Campanario, que regulaban detalladamente, ustedes han visto esos artículos larguísimos que regulan detalladamente el proceso de quiebra. Bueno, uno dice, bueno, ¿para cuándo se van a usar? Bueno, obviamente le dan confianza al inversionista saber que si es que está en riesgo la seguridad del sistema, la operación a mínimo costo, la coordinación del sistema, etc., hay reglas especiales que le dan seguridad a los inversionistas, y eso diría yo que permitió que el PEC 1 funcionara bien. Pero, como ustedes saben, la historia no queda ahí, luego vino la pandemia, siguieron periodos vino la pandemia, y el dólar, sobre el cual están, ¿no es cierto?, es muy determinante en los precios a pagar por los clientes, regulado, siguió subiendo, y por lo tanto y el fondo de los 1.300 millones que se había pronosticado en el PEC 1 se agotó antes. Entonces hubo un impulso político por crear un PEC 2 a MPC, pero la gente lo conoce como PEC 2, y sacando algunas lecciones. Que yo creo que esto es interesante porque hay gran trabajo de la Comisión Nacional de Energía, pienso que también del Banco Interamericano de Desarrollo, sacaron algunas lecciones. Esta sesión de los documentos, de los decretos precios era un mecanismo engorroso. También las tasas de descuento eran bastante altas, y es por lo tanto muy buena idea incorporar al Estado una garantía, vamos a hablar de eso. Y entonces el PEC 2 se crea con algunas, yo diría, tiene algunas similitudes al PEC 1 como concepto, pero tiene muchas mejoras, tiene varias optimizaciones, y es un instrumento bastante sofisticado, con un conjunto de normas ya dictadas, la ley 21.472, en que se han ido dictando todas las normativas para empezar a implementar este sistema, que está bastante pronto a producir los primeros documentos de pago, que básicamente tiene dos conceptos que en la práctica se terminan fusionando, que uno es el Fondo de Estabilización de Tarifas, el FED, y lo segundo el Mecanismo Transitorio de Protección al Cliente. Básicamente, de nuevo, en la cuenta de la señora, es decir, de estos 100 de energía, antes se le aplicaba un descuento a la generadora, ahora ese descuento va a llevar una tasa de interés de mercado, y por lo tanto lo que se produce es un saldo final restante, ¿no es cierto?,
que es la suma del beneficio a cliente final, que básicamente son esas cuentas por cobrar, no cobradas, más los costos financieros. Eso es lo que... Y en un esquema de topes, que es lo del MPC, ¿no es cierto?, que son tarifas que tienen distintos periodos, y esta vez también las tarifas máximas o topes ya no son una misma para todos los clientes, sino que se crean 3 categorías, y básicamente el tope más bajo es la que representa la mayor cantidad de la población, cerca del 90% de la población, que son aquellos con consumo menos de 350 kWh promedio mensual. Entonces ese es básicamente el esquema. Es un esquema que, de nuevo, conceptualmente es bastante fácil de entender, pero es bastante complejo de implementar. Este es un cuadrito que es básicamente el proceso de definición de estas cuentas por cobrar, que ahora se llaman documentos de pago, que básicamente las distribuidoras tienen que generar la información. Esta vez van a ser mensuales, a diferencia de los saldos PEC que eran semestrales, ¿no es cierto? Aquí cada mes, y dentro de un plazo, 5 o 10 días está señalado ahí, no va a entrar en esa lata, las distribuidoras tienen que ir señalando por categoría de cliente cuál es el monto de los saldos finales acumulados, ¿no es cierto? Luego las generadoras tienen que ratificar esa información, todo esto está súper vigilado o fiscalizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. El coordinador recibe la información, se la entrega al Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda delegó funciones en la DIPRES y en la tesorería. Básicamente la DIPRES entonces define junto a la CNE, los montos ya vienen definidos, pero cuál va a ser el calendario de pago, pero lo que falta, acuérdense, es definir la tasa, lo que dice la ley, una tasa de mercado. Entonces, lo que se ha implementado, el BID junto a Goldman Sachs y otras empresas, a implementar un sistema en el que tienen que levantar 1.800 millones de dólares, no es tan simple, ¿no es cierto? Entonces, una vez que firmaron un convenio con el gobierno, y con el Ministerio de Hacienda, entonces definen los montos de los documentos de pago, se dan vuelta, hacen una precolocación bajo 2 mecanismos, uno con inversionistas institucionales y otro con 44A, que es un esquema más amplio, más abierto, levantan los fondos y definen una tasa. Entonces esa es la tasa que le recomiendan al Ministerio de Hacienda, en este caso la DIPRES, y esa es la información que va a tener el documento de pago, y luego se le entrega esa información a la tesorería. La tesorería entonces emite una nómina y sigue 2 carriles. Esa nómina por una parte va al DCB, que es la empresa de depósito de valores, donde van a estar depositados estos títulos porque son desmaterializados, y por otro lado a la Contraloría General de la República porque van a un trámite de refrendación. Es decir, y recién cuando la Contraloría ha tomado ha refrendado estas garantías y por otra parte ya están depositados en el DCB, finalmente ya entonces estos documentos, títulos de crédito o documentos de pago son cedibles. Es decir, es un proceso complejísimo de casi minuto a minuto que se tiene que generar cada mes para poder implementar este mecanismo. Ya, entonces sacar algunas conclusiones. Solo información para terminar, este fondo que es el que va a ir pagando, que es muy interesante esto porque hay un fondo que es el que va a ir pagando, tiene distintas fuentes de ingresos, uno es un cargo adicional, el otro es este cargo MPC, que es equivalente al factor de ajuste que había antes, la rentabilidad del fondo y algunos aportes del Estado que la verdad que son bastante bajos. Y de nuevo los temas a resolver fueron muchos en el ámbito del derecho civil, porque estos documentos son a la orden, pero se depositan de manera inmaterializada o desmaterializada en un centro de depósito de documentos. El tema de la tasa de interés, que ya lo expliqué muy rápido, el tema tributario y el tema de la garantía, que es un pasivo contingente. Hacienda es un pasivo sujeto a una condición, es equivalente a los seguros de tráfico de las carreteras o el crédito CAE. Entonces, en ese esquema lo que ocurre, solo algunas diferencias entre el PEC 1 y el PEC 2, aparte del monto, el deudor en el PEC 1 era la distribuidora, en el PEC 2 el Fondo de Estabilización, el que emite el PEC 1 era el Ministerio de Energía a través del decreto presión 1, aquí es la tesorería, sí tiene garantía del Estado, las épocas, ¿no es cierto?, de madurez o vencimiento son distintas, obviamente. Primero, dice 31/2 en 2027, el PEC 2 es 2032. Y en fin, bueno, ahí están las diferencias, yo creo que ya las expliqué. Lo que sí me interesa es tratar como de un par de conclusiones o de lecciones aprendidas. Primero, yo creo que fue dificultades más, dificultades menos, creo que fue una buena forma de enfrentar periodos de crisis.
en que las autoridades y los demás participantes fueron capaces de colaborar en conjunto y crear un mecanismo que evitó, ¿no es cierto?, un alza en las tarifas de la luz que habría generado un estallido más fuerte, ¿no es cierto?, una crisis más compleja, imaginémonos durante la pandemia. Otra cosa que a mí me parece interesante es que no se crea un mecanismo paralelo. No es un sistema que existe en alguna ley y que funciona por sí sola y al margen de... No, esto se incorpora en el proceso tarifario, los informes se incluyen en el decreto precio NU, la responsabilidad, el riesgo regulatorio es el mismo riesgo que tienen todas las empresas de generación, de si la CNE les va a reconocer o no la recuperación, ¿no es cierto?, de su inversión, y por lo tanto yo creo que es un elemento clave, y esto se incorpora en el proceso. Lo tercero que me parece súper importante, y tal vez lo más importante de todo, es que ambos mecanismos no tienen subsidio. La experiencia de los países que se subsidia la energía es desastrosa, por el impacto en la disciplina fiscal, ¿no es cierto?, porque la energía es muy cara en general, por las consecuencias ambientales, la gente cuida poco la energía. Poder implementar mecanismos de estabilización de precios sin subsidio, evidente, es excelente. En este caso hay un pequeño subsidio que no deja de ser, que es esta garantía del Estado, ¿no es cierto?, al cobro del FEC 2, pero es un pasivo contingente. Y yo me imagino que el Estado lo que no quiere es que se ejerza esa garantía, y por lo tanto va a hacer todo lo posible por evitar tener que concurrir a esa garantía. Entonces la gracia que tiene es que al tener una garantía, estos documentos de pago, una garantía del Estado, baja el nivel de riesgo y por lo tanto la tasa de estos documentos de pago es más baja porque esa tasa finalmente la vamos a pagar todos los clientes regulados. No hay una distorsión de precios y como digo, y lo otro que es fundamental, y yo diría que es un aporte del derecho y del derecho civil, la importancia de que los mecanismos de transferencia, de cesión, de certeza del documento de pago, de facilidad de transferir, de que esté hoy día en forma desmaterializada, que tenga, al estar en el DCB, tienen el certificado de posición que se llama, que emite el DCB, tiene título ejecutivo, si es que el fondo no paga, o luego el Estado no paga la garantía, tiene título ejecutivo. Es decir, todo ese esquema, junto con la garantía del Estado, es un esquema que cuesta partir al principio, pero creo que va a funcionar bien y de manera bastante sofisticada, permiten que hoy día hay un mecanismo de estabilización de precios bastante razonable, con costos financieros mucho menores de lo que podrían ser. Probablemente va a haber un PEC 3, quién sabe, pero ojalá que vaya tendiendo, ¿no es cierto?, a la normalidad futuro, a evitar shocks en los precios de la energía. La transición va a tener shocks, el cambio climático va a generar shocks que probablemente generen cambios en las tarifas que podríamos tener un mecanismo, el aporte de un mecanismo de estabilización de precios nuevamente, pero me parece que si hay un PEC 3, debiera parecerse al PEC 2, que creo que ha sido un aporte como hasta el momento está avanzando. Eso. Gracias. Muchas gracias, Clemente Pérez, por su exposición. A continuación, nuestro segundo expositor de este panel, el señor Francisco José Irarrázaval. Francisco es abogado de la Universidad de los Andes, profesor de Derecho Eléctrico en la Universidad de los Andes y profesor del Magíster en Derecho de los Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Universidad de Chile. Su ponencia se titula Urgente protección a clientes libres. Sí. Ahí sí. En primer lugar, darle las gracias a toda la organización, Alejandro, Sabrina. Esta es una oportunidad que no ha fallado nunca, incluso en pandemia se dio y no fueron imbatibles, ¿no? Y aún así siguieron haciendo estas jornadas que por lo demás son las únicas que hay y que nos reúnen a los que nos gusta derecho, ¿no? Así que muchas gracias por eso. El título hoy día es polémico, no con la idea de hacer polémica porque sí, sino que básicamente para reflexionar y tomar cartas en el asunto. Estamos viendo un momento bastante delicado en el sistema eléctrico chileno, tal vez el más delicado, y esto básicamente se debe a dos factores, entre muchos, ¿no? La entrada masiva, rápida e intempestiva de muchas centrales renovables, y el lento crecimiento y desarrollo de sistemas de transmisión. ¿Bien? Eso ha afectado a dos principios que son estructurales en nuestro sistema eléctrico. El primero, la seguridad, que muy bien lo hablaron en el primer panel,
Y el segundo, esta garantía de que la operación sea lo más eficiente posible. Lo anterior ha llevado, o hemos visto, ¿cierto?, que algunas empresas de generación han ido comunicando sus grandes problemas que tienen de cumplir sus obligaciones en el mercado a corto plazo. ¿Bien? Y eso básicamente por una sencilla razón, de que las distorsiones que hay en los costos marginales son gigantes. Hay gigantes que esto está repercutiendo gravemente en los estados financieros de algunas de estas centrales de generación renovable, ¿no? Que tienen contratos a precios muy baratos, pero para abastecerlos en la zona centro y sur del país, tienen que comprar la energía a precios muchísimo más elevados. Pues bien, hemos visto ya desde el año pasado que al menos 3 empresas importantes, ¿no?, de renovables han pedido o han sido suspendidas del mercado a corto plazo. ¿Qué es lo que ha traído eso como consecuencia? Eso ha traído como consecuencia muchas cosas, pero tal vez la primera es que han hecho tambalear básicamente lo que ya decíamos, el principio de seguridad, ¿bien? Y en particular muchos de los contratos para con clientes regulados, distribuidoras, pero también para con clientes libres, ¿bien? Entonces, aquí lo que yo vengo a exponer es ver bien realmente si estamos en una posición en que esa suspensión está siendo bien regulada por la normativa eléctrica hoy día chilena. Particularmente nosotros vemos, y hemos visto en el último tiempo, cómo empresas renovables han ido a reclamar, ¿cierto?, ante el Congreso su situación. También han tenido distintas reuniones. Perdón, se me ha olvidado también ir pasando. Gracias. Pero ahí surge la pregunta, y por eso el signo, y los clientes, ¿no? El sistema eléctrico está enfocado en los clientes finales, clientes regulados, clientes libres, pero está enfocado en eso. De hecho, los mayores esfuerzos, y tenemos a una ex autoridad de independencia eléctrica acá, son siempre enfocados en los clientes, y particularmente en los clientes regulados. Hagamos la explicación rápida, ¿cierto? ¿Quiénes son los clientes regulados? ¿Quiénes son los clientes libres? Los clientes regulados, fácilmente, los que tienen una potencia de hasta 500 kilowatts para abajo. Los clientes libres, 5.000 kilowatts para arriba. Pero hay una interfase, ¿cierto?, entre los 500 kilowatts y los 5.000 kilowatts, que son clientes que pueden escoger. Pueden escoger si son clientes libres, o pueden escoger si son clientes regulados. Pues bien, ahora digámoslo en español, ¿qué significa una cosa u otra? Clientes regulados muy fácilmente van a ser abastecidos de energía por la empresa distribuidora, con una tarifa. Clientes libres van a negociar su contrato, su suministro eléctrico con una generadora. ¿Bien? No van a contar, ¿cierto?, salvo para el peaje, con este intermediario que es la distribuidora. Nosotros, si vemos, la gran pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y qué tan protegidos están entonces los clientes libres? ¿Bien? ¿O quiénes son realmente los clientes libres? Ya sabemos quiénes son los clientes libres. Los clientes libres son una agrícola, los clientes libres son, un poco más lento la presentación, pero son locatarios dentro de un centro comercial, panaderías, lavasecos, peluquerías, señores. Son también, sí, el sueldo de Chile, que es el señor Codelco, también, donde originalmente uno pensaba que eran ellos solamente los clientes libres, pero son también aquellos que dan un servicio esencial, igual como la energía, como en las municipalidades, muchas municipalidades, ¿bien? Otros son clubes deportivos, aserraderos, etc. Esos son los clientes libres. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre el día de hoy? Lo que tenemos es que con la regulación actual, ¿bien?, la regulación actual que está tanto establecido en el Reglamento de Coordinación y Operación del Sistema Eléctrico, artículo 162, y en la norma técnica, el artículo 3-72, ordena lo siguiente, señor, y esto no es sorpresa, o espero que no los pide mal sentados, ¿no? Bueno, si un suministrador es suspendido del mercado de corto plazo, pues bien, el coordinador eléctrico, con un procedimiento establecido, tiene que ordenar que en 24 horas sea desconectado los clientes libres. Sean desconectados. Serán desconectados las municipalidades, serán desconectados los locatarios dentro de este centro comercial, serán desconectados los supermercados, aserraderos, agrícolas, todos. Se quedan sin energía en 24 horas.
Si miramos para el lado, ¿qué es lo que ocurre? Los clientes regulados no ocurre lo mismo. Y no quiero tampoco que ocurra lo mismo, que quede claro en esta ponencia. ¿Qué es lo que ocurre? Van a ser suministrados con los mismos contratos que tiene la distribuidora. Si eso no cubre, bueno, con los excedentes que se pueden dar entre las distintas distribuidoras. Y si eso no es suficiente, pues bien, se va a distribuir entre las distintas generadoras. ¿Bien? Acordémonos del caso famoso campanario. En el caso de los clientes libres, no. Se le desenchufa, se le desconecta en 24 horas. Entonces puede ocurrir la locura de que un mismo aserradero, en su lugar de trabajo, en su fuente de ingresos, es cortado, es desabastecido de energía eléctrica, pero en su casa, con el mismo generador, sí tiene suministro eléctrico. Esa es la dicotomía que hoy día está ocurriendo. ¿Y qué entonces lo que tenemos? Lo que tenemos es que usted, que está haciendo las compras el día de mañana en cualquier lugar, puede enfrentarse a esto que está viendo en la pantalla, ¿no? Un blackout, si quieren individual, ¿cierto? De alguna tienda donde usted está comprando. ¿Qué solución le da la normativa a eso cuando se le desconecta? Pues que le da dos. La primera es que ese suministrador que fue suspendido vuelva a ser coordinado. ¿Cuánto se demoró Ibereólica en volver a ser coordinado? ¿12 meses? ¿Es posible que una empresa, una aserradera, una municipalidad pueda trabajar 12 meses sin energía? Y la otra posibilidad que da es que salga al mercado y contrate nuevamente un suministro. Ustedes entenderán que las condiciones, los precios, los términos de ese nuevo contrato, sobre todo en épocas de crisis como la actual, no van a ser las mejores. ¿Estamos dando realmente una solución, una protección a los clientes libres? Bueno, entonces ahí viene la gran pregunta. Ahí viene la gran pregunta. ¿Y quién nos ayuda acá? Y yo cuando, trabajando en esta ponencia me acordé del señor que está aquí, con la antenita, ¿no? Porque siempre tiene las antenitas bien puestas. Y las tiene tan bien puestas que dije, pues bien, nos debiesen de ayudar al menos 3 instituciones. La primera, nos debiese ayudar el Ministerio de Energía, que tiene como obligación resguardar la seguridad. También nos debiese de resguardar la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que también tiene dentro de su catálogo, que todos ustedes saben que le establece la ley, resguardar la seguridad. El lenguaje es mucho mayor, pero también lo tiene. Y por último, también lo tiene el Coordinador Eléctrico Nacional. Por cierto, en su artículo 72, número 1, que ya se ha hablado bastante de esto. Hablamos de seguridad en la transición energética, hablamos de seguridad en el ámbito muy arriba, pero a veces se nos olvida mirar un poquito abajo, un poquito en lo que es lo concreto. ¿Bien? Entonces, ahí yo entro a pensar en otra cosa, ya no solamente en instituciones, sino que empiezo a pensar en algo que tiene mayor antigüedad, que son los principios del sector eléctrico, los principios estructurales, los principios sobre los cuales se basa el sistema eléctrico. ¿Y cuáles son esos? La seguridad, por de pronto, la confiabilidad, por de pronto, la obligatoriedad, la calidad, la continuidad. Señores, ¿alguno de estos 5 principios que son estructurales tiene un cliente libre? No los tiene un cliente libre en su crisis. No los tiene. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde quedan esos principios? ¿Dónde quedan esas instituciones? ¿Dónde quedan? En el tiempo intermedio yo no vengo a solucionarle, solamente vengo a plantearle el problema, ¿bien? A mostrarle muchas veces los riesgos que conlleva ser un cliente libre. Pero también llamo a quienes les corresponde a hacer una correcta regulación, a aplicar aquellas cosas que los tribunales de justicia constantemente han respaldado. Aquello que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles constantemente sanciona cuando las distribuidoras o empresas de transmisión no cumplen con sus estándares de seguridad, confiabilidad, obligatoriedad, calidad, continuidad. Ahí es donde vemos el derecho sancionatorio puro y duro, eléctrico. Ahí es donde lo vemos. Pero acá no lo estamos viendo. Entonces, ¿tenemos que esperar que alguien cumpla la norma o podemos ser, de alguna manera, anteponernos a esos problemas? Señores, hasta el día de hoy hemos tenido bastantes problemas con clientes libres. ¿Son menos visibles? Lo son, pero para eso mismo son estas jornadas. Para hacerles ver de que también a ellos tienen problemas y tan importantes como las generadoras. Pues bien, en el tiempo intermedio, entre el momento en que se van a ir solucionando estos problemas, que estoy seguro que se van a solucionar, porque urge, es que les vengo a proponer algunas medidas a esos clientes libres. En primer lugar, aquellos que tienen contratos con generadoras, les recomiendo lo siguiente: tienen que estar constantemente haciendo seguimiento de cómo están los estados de esa generadora. Lo primero,
Tienen que estar haciendo una especie de auditoría. Hoy día, con la regulación que hay, tienen que hacerlo. Lo segundo, si el suministro para ellos es esencial, para todos es esencial, sí sé, pero imagínense un Codelco sin energía el día de mañana o por 12 meses. Bueno, tienen que firmar un contrato de respaldo, un contrato de backup, de manera tal de que si ese suministrador sale del mercado, sale de la cancha, bueno, entre ese reemplazante en calidad de titular. ¿Bien? Hay que solicitar la información a las autoridades, al Coordinador Eléctrico Nacional, que tiene un sistema de transparencia bastante bueno, como lo decía en la primera ponencia, ¿no? Saber en qué están los balances, ir revisándolo. Eso es carga hoy día de los clientes libres. Y también, ¿por qué no? En los contratos, en los famosos contratos de suministro eléctrico, los PPA, exigir garantías, exigir boletas de garantía, exigir que cada cierto tiempo se muestren los estados financieros de las empresas. Yo sé que esto, para muchos de ustedes que les ha tocado negociar como clientes libres, les va a sonar como algo casi imposible. Y sí, lo es. Es bastante difícil para ciertos clientes libres de negociar. Generalmente viene una generadora con los contratos modelo, estilo contrato banco, contrato de adhesión, donde si uno le mete una coma, lo entran a fiscalía por 9 meses hasta que están a punto de empezar el suministro y dicen, no, saben que fiscalía nos dijo que no. Eso es lo que ocurre. Entonces, en esa situación es que yo les digo, tomen los resguardos y tomen los resguardos hoy bien. Me recuerdo haciendo esta ponencia, pensé que no lo iba a hacer, pero lo voy a hacer, a un gran ídolo mío que es Mitiag, que dice Give me shelter. Eso es lo que dicen hoy día los que entienden. Muchas gracias. Gracias, Francisco, por tu exposición. ¿Algo esencial? Muy bien, nuestro tercer panelista es el señor Oscar Guillermo Guzmán Cepeda, es doctor en Derecho, licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Talca, es investigador asistente en Derecho Público en la misma universidad, y su ponencia se titula Criterios Jurídicos para la Determinación de Mínimos Técnicos. Muchas gracias. Muy buenas tardes ya a todos. Al igual que los anteriores ponentes, agradezco profundamente al Programa de Derecho Administrativo Económico, Universidad Católica, y a todo este equipo que hace posible estas jornadas que son sin duda únicas en el país y que vayan mis agradecimientos. Bien, el día de hoy lo que les quiero compartir es sobre los criterios jurídicos que contempla nuestra normativa para poder determinar los mínimos técnicos del sector eléctrico. Bien, estos mínimos técnicos son una técnica que tiene nuestra regulación para darle más seguridad y continuidad al sistema, obviamente amparado en este principio fundamental que es la seguridad. Sin embargo, en tiempos en que existen ciertos nubarrones que opacan lo que ha sido el exitoso desarrollo de energías renovables variables en nuestro sistema, es conveniente detenerse y pensar en ella con el objeto de que, entre los muchos desafíos que tenemos, podamos focalizar y quizás podríamos hacer un espacio de mejora. Y el problema que tenemos con los mínimos técnicos, con esta necesidad que ha habido de aumentarlo, producto de la fuerte penetración de estas renovables variables, es que genera una cierta ventaja de mercado para las empresas térmicas, que por cierto van en desmedro de estas empresas renovables. Y bien sabemos que esto es un problema principalmente técnico, de las áreas de la ingeniería, que estudian y determinan la necesidad de contar con estos mínimos técnicos. Sin embargo, en esta disciplina es muy importante, necesario y fundamental el diálogo que sea entre el derecho, la ingeniería, la economía, y por cierto el derecho tiene algo que decir. Y esos son los criterios jurídicos que hay en la norma, que en los espacios que nos da la discusión técnica puede ayudar a tomar mejores decisiones. Y obviamente todo esto en pro de satisfacer el bien común y el interés general que supone el suministro eléctrico. Para estos efectos, en esta ponencia nos vamos a referir a qué tipo de beneficio implicaría la validez de los mínimos técnicos para las empresas que, entre comillas, gozan de este mercado, como también la idea de proscribir la arbitrariedad que pudiese existir en esta determinación, y asimismo, a partir de los mismos principios de la coordinación del sistema eléctrico, establecer los criterios que hay. Poner en discusión esta idea de que los principios no pueden dialogar entre ellos también.
Y finalmente considerar la sustentabilidad como un criterio que, si bien no está expresamente establecido para el coordinador, para la coordinación del sistema, sin duda que impregna todo el sistema. Bien, en primer lugar, una breve referencia de lo que son los mínimos técnicos. Bien, las energías renovables variables tienen esa particularidad que no son continuas durante todo el día o todas las estaciones del año. No existe la misma iluminación o viento durante todo el momento, y por tanto, cuando se produce esta bajada, es necesario contar con el respaldo de las generadoras térmicas para poder satisfacer la demanda de una manera continua y segura. Sin embargo, las plantas térmicas requieren costos para ponerse en funcionamiento y también requieren tiempo para empezar a generar e inyectar energía. Por tanto, por seguridad y también por eficiencia, se requiere que funcionen a un nivel mínimo, cosa de que cuando el sistema lo requiera, puedan inyectar sin mayor problema energía al sistema. Los mínimos técnicos, si bien tienen mucho tiempo, han ido creciendo en cantidad por la necesidad que tiene el sistema y son regulados por la Comisión Nacional de Energía, fundados en esta idea de otorgar seguridad, y en el anexo técnico que lo define como la potencia activa bruta mínima, con la cual una comunidad puede operar en forma permanente, segura y estable, inyectando energía al sistema interconectado de manera continua. Bien. ¿Cuándo funcionan los mínimos técnicos? Si bien la planta térmica que está acogida y el sistema requiere que esté funcionando el mínimo técnico, siempre está funcionando, va a ser en virtud de este instrumento en aquellos casos en que el costo marginal del sistema esté bajo su costo de operación. Ahí va a funcionar como mínimo técnico. Cuando sube el costo marginal, ya va a funcionar como un generador más. Para terminar, cuando una generadora, una unidad va a funcionar el mínimo técnico, el anexo técnico de la norma técnica de calidad establece un procedimiento donde participan distintos actores. Una suerte de autorregulación que comienza con un informe de la propia unidad, obviamente fundado, en el que solicita funcionar el mínimo técnico y con un determinado valor. Esto lo revisa el coordinador, donde puede requerir mayor información o bien derechamente pasar a publicación. Acá los distintos actores pueden hacer observaciones, comentarios, de los cuales se debe hacer cargo la unidad y presenta una nueva versión de su informe, que puede ser aprobada por el coordinador y establecer el mínimo técnico, o bien rechazar, en cuyo caso pasa todo otro proceso donde un experto técnico independiente va a evaluar la realidad de cuál es su verdadero mínimo técnico. Obviamente acá es un proceso en que si no se está conforme con la propuesta de la unidad, ya entran a valorarse otras opciones, con quizá un tercero que ayude a determinar ese mínimo técnico. Bien, acá yo sostuve en un principio que se trataría de una suerte de beneficio. ¿Pero qué tipo de beneficio? Y si está legitimado o no. Y en eso, la norma constitucional específica en materia económica, que es el artículo 19, número 22, que establece el deber del Estado de no establecer discriminaciones arbitrarias en el trato que da en materia económica, y en su inciso segundo, que establece que estos beneficios deben ser establecidos por ley, siempre que no sean arbitrarios, pero viendo que el mínimo técnico en realidad no es un subsidio, no es una franquicia, es una necesidad del sistema que tiene que contratar con el objeto de darle seguridad al sistema. Sin embargo, que no sea arbitrario que exista el mínimo técnico, si este es excesivo, más allá de lo que requiere realmente el sistema, sí eventualmente podría dar un espacio de arbitrariedad. Porque en realidad, acá lo que nos encontramos es una suerte de beneficio extraordinario que tienen las empresas generadoras térmicas por una condición de mercado que les permite tener ventajas, y esta es la paradoja. Empresas térmicas que idealmente nos gustaría ir retirando del sistema, cuentan con una ventaja por sobre las empresas que queremos que empiecen a quedarse en el sistema. Y obviamente por problemas de flexibilidad, y que muchos ya han comentado anteriormente. Sin embargo, respecto a este punto, puntualizar simplemente que el valor del mínimo técnico
siempre que sea razonable y justificado, y que haya un procedimiento para así establecerlo, no va a ser arbitrario. Entonces acá hay un primer criterio como para entender la limitación que se le debe ir imponiendo. Por otro lado, en los principios de la coordinación que ya hemos mencionado bastante durante esta jornada, establecido en el artículo 72, número 1, de la Ley General del Servicio Eléctrico, nos habla de 3 principios, no establece ni jerarquías ni importancia: la seguridad, la operación más económica o eficiencia y el acceso abierto a la red. Y acá en el sentido, acá se establece como principios de la coordinación. Los principios no son establecidos como tipo regla, donde uno primero, otro segundo. Como está puesto en la ley, es que la seguridad y la eficiencia deben funcionar armónicamente. La idea, en principio, es que lo apliquemos en conjunto y en la mayor medida de lo posible. Y si en algún momento se nos produce una tensión, habrá que armonizar para que apliquemos cada uno en su mayor medida, o ponderar de acuerdo como lo queramos ver. Pero de cierta forma, la seguridad, claro, es importante, también en la eficiencia, y hay que llegar al punto, que obviamente hay un margen, y para eso ayudan los criterios jurídicos, en que debemos encontrar un equilibrio entre seguridad y eficiencia. El sistema no puede ser inseguro, pero el sistema tampoco puede ser ineficiente. Acá, entendiendo estos mismos principios, podemos encontrar criterios jurídicos que nos ayudan a ir manteniendo en control los mismos técnicos. La seguridad, por un lado, que se refiere tanto a la asequibilidad del suministro como también a la accesibilidad, requiere, entre otros elementos, para que no se nos apague la ampolleta, nuestro país también tenga la seguridad de contar con los recursos energéticos necesarios para poder satisfacer su demanda. Y entre más necesitemos de mínimos técnicos con generadoras térmicas, más dependientes somos a las fluctuaciones y a la disponibilidad de la importación de estos recursos. Por tanto, acá ya tenemos un criterio en la misma seguridad que nos dice ser cuidadosos al establecer estos mínimos técnicos. Y por otro lado, la eficiencia económica, que es un principio del derecho eléctrico ya ampliamente aceptado, pretende que tanto la generación, transmisión, distribución y comercialización se hagan en condiciones de calidad y seguridad, pero al menor costo posible. Naturalmente, el mínimo técnico que estamos comprando energía a un valor más alto del costo marginal, evidentemente afecta a esta eficiencia económica. Ahora, otro criterio que acá les ofrezco, es que si bien se plantea agregarlo como principio de la coordinación, pero no podemos negar que la sustentabilidad hoy en día es un criterio que está, como principio prácticamente del derecho ya en nuestro ordenamiento, y más que nada el sector energético y el sector eléctrico, que es una de las actividades más contaminantes del mundo. Y hoy en día, más claro que nunca, con la reciente ley Marco del Cambio Climático, que tiene por objeto precisamente reducir las emisiones, llegar al 2050 con una carbono neutralidad, y, quizás redundante, pero nunca además, impela al Estado a cumplir los convenios internacionales en materia de cambio climático. Por tanto, la sustentabilidad acá ingresa también a nuestro ordenamiento. Asimismo, también la política energética chilena, que ya tiene sus años, Energía 2050, que entre sus pilares está la sustentabilidad, tener una energía compatible con el medio ambiente, y que si bien es una política, pero está dictada por un decreto supremo, es una norma jurídica, y que de acuerdo a la ley de base de la administración del Estado, exige un funcionamiento coordinado de los órganos del Estado respecto a cumplir también los objetivos que establece este decreto. De manera tal que la sustentabilidad, aunque no esté expresamente, también es un criterio jurídico a la hora de determinar mínimos técnicos. Y, como para ya ir terminando, ¿qué nos plantea esto? Les reitero, acá no se trata de que desde el derecho vamos a solucionar las cosas, sino aportar a un debate donde están ingenieros, economistas, y lograr un sistema lo más seguro, por cierto, pero también eficiente y sustentable. Y si bien hay discusión sobre cuál es la cantidad de mínimo técnico que requerimos, dentro de ese margen, que sigue siendo seguro, se puede discutir. Así como sabemos que si la velocidad máxima de las carreteras fuera de 80 km por hora, habría menos accidentes, nosotros aceptamos un cierto margen de inseguridad sin dejar de ser seguro.
Y de ese mismo modo también se podría discutir en el sector energético, obviamente con toda la evidencia que ello conlleva. Esto implica para la Comisión Nacional de Energía, al elaborar las normas técnicas, considerar estos factores. Al coordinador, a la hora de iniciar estos procesos donde se determina el mínimo técnico, dar un estricto cumplimiento también a las normativas. Asimismo también, en un plano ya quizás más a largo plazo, reflexionar sobre modificaciones regulatorias, cómo se valora el precio de la energía, y ya algo se ha comentado, pero que obviamente exige ciertas reflexiones. Y con esto ya termino, valorando positivamente la agenda inicial para el segundo tiempo de la transición energética que hizo el Ministerio de Energía, en el cual dentro de sus puntos se refieren explícitamente al problema de los mínimos técnicos, donde hace un esfuerzo que ya comenzó para ir disminuyendo y dando más flexibilidad al sistema y aportar de cierta forma también con ello nuestra transición energética. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Y ahora nuestro último panelista de este panel es el señor Paulo César Ollaneder Soto. Paulo es ingeniero civil industrial y magíster en Economía Aplicada de la Universidad de Chile, tiene más de 20 años de experiencia en materias de regulación y libre competencia, se ha desempeñado en la Fiscalía Nacional Económica y actualmente es director de la Unidad de Monitoreo de la Competencia en el Coordinador Eléctrico Nacional. También ha realizado actividades docentes para el Diplomado de Libre Competencia de esta Casa de Estudios y otras universidades. Y su ponencia se titula Avanzando hacia un mercado mayorista de ofertas, reformas regulatorias y beneficios potenciales en el contexto del sector eléctrico chileno. Muchas gracias. Sí, hay un detalle ahí, porque cuando pensé la ponencia, digamos, cuando se mandó la motivación, el título era más largo y era mucho más ambicioso, pero cuando supe que eran 15 minutos, vamos a cortar el título, digamos, es cerca de la hora del almuerzo, así que vamos a cortar un poco el título. Pero sí queremos dar la motivación de que necesaria esta reforma en los caños mayoristas, porque tiene beneficios no solamente para el coordinador, sino también, y me gusta también estar al final, porque aquí hay un foco que son los consumidores, ese es el foco principal, y quizás hay que volver a los principios básicos que son, la información ahí, pero con mayor competencia, que el mercado decida, que dé las señales, y eso redunde en la eficiencia al final del sistema en general. ¿Ya? Ahora, como índice, bueno, vamos a explicar básicamente el contexto. Es todo lo que ya sabemos, que la generación de energía renovable, la transición energética. Un breve barniz sobre el sector eléctrico chileno, que es lo que se entiende por mercado de costos que estamos ahora, y por qué es necesario migrar a un mercado de oferta, en nuestra opinión. La experiencia internacional en esta materia, que es bastante decidora, digamos, que tiene ciertas lecciones que son aplicables perfectamente a nuestro mercado. Los beneficios esperados, que es lo que eventualmente esperamos de esta tránsito de mercado de oferta. Bueno, espero que con algunas cosas esta ponencia después de un par de años más madure bien y ojalá se cumplan estos beneficios. Yo tengo plena certeza de ello. Un punto también, ayer en una pausa respecto a la necesidad del modelo de mercado, las medidas de mitigación que son relevantes en este punto, las modificaciones regulatorias que esperamos que sean posibles de concretar en el corto plazo, y bueno, las conclusiones. Ahora, bueno, todo ya se ha dicho largamente en esta mañana que existe la necesidad de disminuir las emisiones de carbono. Esto tanto por los compromisos del gobierno, los compromisos a nivel país que tenemos respecto a estos carbonos, como también la necesidad de la competencia que tiene un atributo verde. O sea, aquí ahora se está valorando un atributo que es el atributo verde en la competencia, tanto en las faenas mineras y también otras faenas productivas. También hemos observado una alta generación de energías renovables variables, eso es un hecho indubitable. Y ahora, de forma más incipiente, sistemas de almacenamiento, los famosos BESS. Ahora, esto que nos conlleva también una mayor necesidad de resiliencia en el mercado, en la operación del sistema eléctrico nacional, y también garantizar que la prestación sea efectiva y llegue no solamente al cliente regulado, también al cliente libre. Ahora, y ese es un punto tan relevante porque también es lo que se observa a nivel comparado es la incorporación de los clientes. Los clientes ya no son solamente sujetos de una tarificación, sujetos de una entrega, un servicio, ellos también pueden entregar el servicio. Y esto es un punto relevante porque de alguna forma disminuye las presiones para mayor desarrollo de línea, por ejemplo, mayor necesidad de transmisión a través de los consumidores, porque ellos pueden balancear su oferta, digamos, su necesidad de energía a través del tiempo.
Ahora, el mercado que tenemos nosotros ahora es un mercado basado en costos, vale decir, no quiero extenderme en mayor detalle, pero es un mercado marginalista y es un mercado donde las empresas declaran sus costos. Y esto es un punto relevante, y tomando en cuenta la ponencia anterior, acá el coordinador ha tenido una serie de acciones destinadas a establecer de manera segura, técnica, los mínimos técnicos, que son un punto relevante dentro de los costos de este sistema y también los costos de partida. Entonces, si ustedes observan, nosotros en el informe de monitoreo hemos señalado que al menos se han reducido los mínimos técnicos en al menos 35-40%, y existe ahora una nueva, digamos, ronda de revisión de estos mínimos técnicos porque son relevantes al momento de determinar los costos y los pagos laterales. También que tenemos, que es un punto relevante, una gestión centralizada del recurso hídrico. Tenemos una señal interesante que no tiene otros mercados, que es la señal de precios nodales o señal de liquidación. Y el punto que debiera mejorar este mercado de ofertas es el procesamiento de la información y también el uso intensivo de la información. Es realmente costoso tener ese registro coordinado y solicitarle a cada uno de ellos la navegación de costos, verificarlo, trazarlo, que es lo que tenemos en un mercado como el actual. ¿Qué queremos mencionar con esto? Que no estamos en la prehistoria, digamos, de los mercados Luiso comparados. Tenemos un avance notable, tenemos coordinador eléctrico, tenemos servicios complementarios, tenemos optimización. Algunos autores podrían decir que no es optimización, pero yo soy convencido que lo que hacemos es optimizamos energía y reserva. Y sí nos faltarían los atributos, que son la granularidad del despacho. Tenemos el despacho del día anterior, ahora vamos a tener intradiario, y también el famoso concepto de vinculancia. Eso eventualmente podría ser, no requiere un mercado de ofertas, pero sí tiene beneficio al incorporarlo ahora. Ahora, la experiencia internacional, de nuevo, es variada y depende del punto de partida. Existen diferentes diferencias notables, por ejemplo, entre un mercado europeo con un mercado norteamericano, le hace Estados Unidos, Canadá. México tuvo un desarrollo, pero luego retrocedió. Y el punto importante acá es el punto de partida, y lo que trata de explicar ahí esa figura es que ojalá que el camino sea lo más derecho posible y lo más certero, pero siempre hay ciertos recovecos ahí que hay que considerar que son propias de las necesidades del mercado y el punto en donde estamos. Ahora, lo que sí es relevante, si ustedes observan toda la literatura, es que hay tres lecciones que son fundamentales. Una, establecer subasta, eso es una condición necesaria. Dos, el establecer medidas de mitigación, que sean efectivas y que sean rápidas. Aquí se tiene que mitigar el problema de mercado. Y en tercer término, mejora sustantiva en la programación y en cómo se desarrollan los programas del ISO o del Coordinador Eléctrico Nacional en nuestro caso. Ahora, esta es una lámina que sacamos del estudio que hizo la CNE, que hizo del TUC para la CNE en el año 2021, y da cuenta que existe se han hecho varios desarrollos de este tipo de estudios, no solamente por la CNE, el Ministerio, y ahora nosotros como coordinador también tenemos otro estudio que está a puerta de ser adjudicado, en donde la idea y el concepto es desarrollar esta agenda, esta planificación para efectos que sea lo más derecho posible para este tránsito al mercado de oferta. Ahora, ¿cuáles son los beneficios esperados? Porque también hay que hablar también de lo que uno espera de beneficios. Ahí, no sé si se alcanza a ver la lámina, pero esta es una lámina del operador voluntario, en donde ellos estimaron en el año 2017 los beneficios esperados de transitar un mercado de oferta. O sea, en el 2017 ya llevan menos 5 años y siguen todavía en marcha blanca para este desarrollo del mercado de ofertas. Y nosotros que observamos, primero, los dos primeros bullets son beneficios del punto de vista o de la óptica del coordinador. En primer lugar, lo que se reduce es la necesidad de información de costos declarados, de costos de oportunidad. También reduce la actividad de auditoría que realiza el coordinador, la actividad de verificar, trazar y replicar eventualmente los costos que están informando las empresas. Y otro punto relevante es la simplificación del modelo de optimización. Es un punto quizás no es visible para el resto de la gente, pero a medida que se aumenta la cantidad de agentes en el mercado, como también la complejidad de los mismos, se torna más costoso hacer esta programación y el ideal es transitar a un mercado con optimización, digamos, a los 5 minutos incluso, como se ocurre en otro ISO. Ahora, el otro punto
también relevante es la oportunidad para la participación efectiva de la demanda. Mucho se habla de que participe la demanda, pero más allá de las discusiones de si va a ser un coordinado o no, aquí el punto relevante es que de esta forma, y con una oferta, se genera efectivamente el espacio para que estos participen. También lo que vemos como un beneficio es el mercado secundario financiero. De esta forma se puede de alguna forma alinear los eventuales riesgos que tienen los operadores para efectos de poder entrar en este mercado, tener coberturas, como se mencionó ahí, tener contrato de respaldo, para que el mercado de alguna forma sea más competitivo y más eficiente en la asignación de los recursos. Y por último, bueno, si bien están incorporándose las baterías y también la energía renovable variable, también incorpora de alguna manera también recursos distribuidos también, que es un punto que no se ha tocado mucho hasta el momento. Ahora, esta es una pausa porque por deformación hay que hablar del multimercado. Nosotros, los que somos de competencia, creemos que la coordinación eléctrica y sus principios son funcionales a la competencia, o sea, son para que la gente compita y de esta forma se generen mejores precios y lleguen todos los consumidores. O sea, hay un tema ahí que la competencia no es por competir solamente, sino que para una asignación eficiente de los recursos. Ahora, lo que sí importa acá es que va a haber un enfoque distinto del punto de vista de la unidad de mercado. La unidad de competencia, perdón. Como estamos ahora, lo relevante son lo que se llama el hodling físico, retirar centrales del sistema, o bien alterar parámetros como los mismos técnicos. Esos son puntos que son relevantes ahora. Nosotros, la mayor parte de los esfuerzos son en ver si eventualmente estas conductas se están desarrollando o no. Entonces, ahí yo diría que hay un doble cheque ahora, tanto desde el punto de vista del coordinador, por verificar, trazar la información, como también desde el punto de vista del monitoreo, por el artículo 72.10, para efectos de verse creación de los parámetros. Ahora, este enfoque debiera cambiar en un mercado de oferta. Evidentemente, igual se va a tener que revisar los eventuales withholding físicos, pero lo que importa acá es la mitigación ex ante. ¿Qué quiere decir? Y lo que proponemos acá es que la misma unidad de monitoreo tenga la capacidad de mitigar eventualmente ofertas, o bien obligar a algunos actores a hacer ofertas en caso que, por una vez motivo, no lo estén desarrollando. Ahora, en un caso extremo, y también hay que ser bastante sincero, probablemente existirán condiciones, ya sea temporales, estaciones del año, o bien en un periodo día-noche, en donde se tenga que mitigar permanentemente algún agente de mercado. Ahora, ¿esto implica que no está funcionando la competencia? Creemos que no, porque igual va a haber competencia en los otros actores y también igual se tienen los beneficios desde el punto de vista del coordinador al tener este mercado de oferta. Ahora, este punto quizás principal de cuáles son las modificaciones regulatorias. Por una parte, es evidente que el costo marginal está ya incorporado en la ley, eso no hay ningún problema. Lo que sí debería establecerse en estas modificaciones es que debiera declararse que hay un esquema de subasta de energía para planificar la operación de despachos centrales. Y aquí está claro el tema de que basado en ofertas libres por cada generador. O sea, inicialmente debiera ser libre la opción de que el generador pueda ofertar o no, dejando abierta de forma clara la posibilidad para la participación de la demanda. Es un punto relevante porque genera presión competitiva a los generadores si la demanda tiene la capacidad efectiva de participar. Ahora, también debería ser parte de la modificación legal, no reglamentaria, la declaración expresa de poder mitigar el poder de mercado. Acá algunos quizás van a ser más puristas que otros, van a decir, mira, en realidad esa potestad debiera ser del Tribunal de Defensa de la Competencia, otros dirán, oye, del panel de expertos. Nosotros creemos, por eficiencia del mercado, y como estos son despachos que son a los 5 minutos, incluso en otras latitudes, debiera ser una posibilidad de parte de la unidad de competencia, ya sea obligando a ofertar o bien estableciendo los caps famosos o los ofertas mayoría. Ahora, respecto al costo marginal, bueno, igual vamos a seguir en el sistema marginalista, porque la última unidad va a ser la que va a definir el mercado, el precio, y bueno, hay que también ponerse en los casos extremos de mantener la obligación de entregar información técnica, y por otra parte, ¿qué pasa si hay que suspender transitoriamente este mecanismo de subasta, como el símil que está ya actualmente en los servicios complementarios? Hay que tener siempre esa válvula de escape, yo creo.
Ahora, ya para terminar, ¿cuáles son las conclusiones? Creemos que existen potenciales beneficios que son medibles en mirar un mercado basado en oferta, facilita también la integración de la demanda, que es un punto relevante. Lo que sí, esto no significa que cambie el sistema marginalista, va a seguir igual, van a seguir también los mismos técnicos, lamentablemente para algunos, pero es parte de cómo se configura la ecuación de ingresos de parte de los generadores. Lo que sí es relevante es que va a mejorar sustantivamente la necesidad de información y movimiento del sistema eléctrico, y también de alguna forma va a tener una gestión adecuada de red. Es un punto que no está ahora dentro de esta ecuación y que va a poder ser incorporado. Ahora, lo que sí, esta reforma no va aislada, lo que requiere es un análisis integral del mercado híbrido. Requiere tanto ver qué pasa con el mercado de capacidad, las señales que se están dando los PPA, en la transmisión también, y bueno, otro tema que urge también es la reforma de distribución, que si no va a quedar un poco medio cojo este modelo. Y un punto también relevante es considerar la señal de mercado, o sea, volver a los principios de localización, señales de escasez, que son parte de la señal económica del mercado, y evitar distorsiones del mercado. Eso es un punto fundamental. Bueno, por último, ya lo hemos dicho, pero que haya medidas de mitigación activas no implica que el mercado no opere, igual opera en competencia, y lo relevante acá, que son quizás medidas más soft, pero que son importantes, son una, consideramos una marcha blanca extensa. Si uno ve a nivel comparado, otro hizo se demoran 3, 4 años incluso, en hacer una marcha blanca con un mercado de oferta en paralelo a un mercado de costo. Y también se requiere una campaña de educación intensiva, tanto a los generadores como también a los clientes, porque acá hay hay simetría de información y eso puede ser materia de abuso o eventualmente de alguna falla dentro del mercado, y eso es un punto importante que hay que considerar, son campañas de educación a toda esta gente para que así estos beneficios puedan ser materializados. ¿Ya? Así que, sin más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula. Así damos por finalizar esta ronda de exposiciones. Ahora abrimos una etapa de preguntas. Si el público tiene alguna pregunta, levante la mano, acercamos el micrófono. Gracias. Una pregunta para Paulo. Paulo se importa de los beneficios sistémicos del gobierno. ¿Hay alguna expectativa o hay algún beneficio que tenga que ver con la característica de la energía renovable en Chile? ¿Que tenga el mercado? ¿Alguien más? Primero hacemos preguntas y después pasamos las respuestas más ordenadas. Perfecto. También para Paulo. De acuerdo a la conformación actual del mercado de comercializadores en Chile, es un riesgo bajo, moderado, que puedan existir colusiones al momento de ofertar. Bien. La colusión, ¿alguien más tiene más? Y una pregunta para José Francisco Raza. Hablabas de los contratos de backup de suministro. Entonces quisiera que abordar el efecto económico en tanto al precio. Si tenemos que buscar la seguridad de esa manera, es probable que haya un precio en alza. Entonces, no sé si esa es la forma adecuada de hacerlo en términos económicos y de competencia. Muy bien. Acá hay otra más para Francisco. ¿Qué significa ser cliente regulado? ¿Significa ser cliente cautivo de la distribuidora y sometido al precio al límite tarifario, o solo significa esto último? ¿Qué opinas de que los 12 meses de aviso previo del artículo 147 de la ley eléctrica aplique de regulado a libre, pero no de libre a regulado? ¿Alguien más? ¿No? Una vez que tenemos presencialidad, aprovechen. Acá tenemos otra pregunta. Sí, a mí me quedo dando vuelta la clase de... Espera un minutito que decirle. Bueno, hagamos primero con el micrófono, así se escucha para los consumidores. No, que a mí me quedo dando vuelta la frase de Clemente Pérez, en el sentido de que el sistema de, ¿cómo se llama? El PEC,
2, no tiene subsidios. Y no me queda tan claro que no tenga subsidios. Me parece que lo que no tiene, y no sé si es un malentendimiento mío, no tiene subsidios estatales, pero sí tiene subsidios cruzados, porque, o no es así. Me pregunto porque si es bueno o malo, no tengo una respuesta, tener tarifas diferenciadas entre distintos usuarios. Eso es un poco lo que ya se me ocurrió. Buenas tardes, mis preguntas para Clemente respecto del PEC y el tema de los procedimientos ejecutivos. Quisiera explicar mejor cómo se hace, qué tipo de proceso ejecutivo específico es y las consecuencias de que ustedes saquen a tramitación de proceso ejecutivo. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Paula, ¿quieres comenzar tú? Bueno, ya me acuerdo de las preguntas, así que ahí, bueno, la primera, ¿qué mejoras para energía renovable? Yo creo que hay dos mejoras que son fundamentales. Una es el tema de la cobertura de riesgo. Tener un mercado de oferta, mejora la cobertura de riesgo a través del mercado secundario y financiero. Por otra parte, mejora la señal de vinculancia también. Y por otra parte, un tema que quizás es discutible, son los famosos precios negativos que se ven en algunas partes de la energía renovable. Entonces ahí hay un trade-off entre la empresa que quiere maximizar su producción, quizás a un precio incluso menor que cero. Entonces, ojo que a ver, si ahora están viendo precios cero, en los mercados de ofertas probablemente van a haber precios negativos. No sé si respondí tu pregunta, Diego. ¿Sí? Vale. Y la otra era aquí mi colega que me preguntaba sobre la corrupción. Bueno, la corrupción siempre es un tema que está... es una amenaza de las peores, digamos, punto de vista de competencia en los mercados. Y evidentemente, al ser un mercado de ofertas, claro, ahí hay que tener mucho cuidado con el tema de la transparencia, de cómo se genera la oferta, de cómo se puede señalizar entre los distintos agentes. Y para, eventualmente, claro, los riesgos deberían aumentar ahí los mercados de ofertas, pero tenemos una institucionalidad, o sea, está la mitigación, también está obviamente la fiscalía con el 72 días y el tribunal. Entonces, yo creo que están en contrapeso ya suficientes para este tránsito al mercado de oferta, y no debería ser un obstáculo para este desarrollo. Bien, gracias por la pregunta. Parto primero por la segunda, sobre los clientes regulados y los clientes libres. Está regulado en el artículo 147 de la Ley General de Servicios Eléctricos. Los requisitos y las obligaciones son para los dos, tanto para los clientes libres como para los clientes regulados, mantenerse en periodo de 4 años y avisar con 12 meses de anticipación si quieren hacer el cambio. Mire, a mí en principio digamos que se lo exigen a alguno y no a otro es parte de la casuística, debiesen de exigírselo a los dos, no hay una sanción aparejada, pero un tema más casuístico. ¿Bien? Pero las exigencias están para los dos por igual. Que sean cautivos, sí, lo son. Los clientes regulados hoy día son cautivos, pero tienen también algunos beneficios, que son protegidos. Hoy día hay muchos clientes libres que están muy cerquitas a ese cliente regulado, pero que tienen una posición bastante débil en comparación con lo que tienen el cliente regulado. Bastante débil. No podemos comparar al aserradero, al agrícola, con Minera Codelco. Son otros contratos. A los que le haya tocado revisar contratos de clientes libres entre grandes mineras con suministradoras o clientes libres de menor tamaño se van a dar cuenta inmediatamente. Entonces, eso es, y acá hago un llamado también a muchos de los que tratan de bajar, o están con esta política de bajar la potencia. Yo no tengo ningún problema en que haya más libertad en el mercado. Encantado. Pero si eso va a significar desprotección a algunos clientes por desconocimiento de cómo realmente funciona el mercado eléctrico, si eso va a significar que van a estar en una posición asimétrica completamente, ¿bien? Si eso va a significar que de repente en un 2x3 le van a terminar el contrato y lo van a dejar sin energía, pues bien, parece que es mejor que sean clientes regulados y que estén cautivos, ¿bien? Eso es lo primero, que es una discusión que tenemos que tener, de todas maneras, y que sincerar, ¿bien? Porque hay distintos tipos de clientes libres. Hay algunos que tocan la puerta y se arregla todo. Hay otros que tocan todo y no pasa nada. Eso es lo primero. Entonces, ojo con esa
esos dos resguardos que hay que tener en cuenta. Con respecto a tu pregunta me pareció muy buena, porque todas las sugerencias que yo planteé en esta significan un costo para aquellos que son clientes libres. Firmar un backup PPA significa un costo. Tener un control de monitoreo de la empresa suministradora significa un costo. Estar preguntándole esto y lo otro, pedirle una boleta de garantía, también me va a subir el costo del PPA. Todo eso es costo, evidentemente es un costo. Ahora la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿ese costo vale o no lo vale? Eso es lo que tiene que hacer. Una minera está expuesta a que por la mala regulación en 24 horas, ¡pum!, lo desconecten y pierda millones y millones de dólares, o ni siquiera una gran minera, una agrícola que está hasta el cogote producto de la pandemia y el estallido social, y hoy día está lleno de deuda. ¿Puede hacer eso? O derechamente va a tener que, tal vez como medida de resguardo, firmar un contrato de backup PPA. La pregunta que tenemos que hacernos de ahí es, la regulación de alguna manera está forzando a que aquellos clientes libres asuman más costos, no solamente más riesgo, más costos. Si por eso para mí eso es absurdo, y requiere medidas urgentes. Por eso, yo lo cité en mi PowerPoint, de que hay 3 instituciones que hoy día, no mañana, hoy día, debiesen sentarse a la mesa con la misma preocupación que tienen del ingreso tarifario, con el aumento del sistema de transmisión, hoy día debiesen de preocuparse de muchos clientes libres que se están quedando sin energía y están quebrando. Muy bien, muchas gracias. Bueno, también parto por la segunda respecto del curso ejecutivo. En el caso del PEC 1, el título de crédito, como dije, es el decreto PNP, y el cuadro de pago de saldo es lo que lo hace líquido. Pero en la práctica, lo que va a tener cada tenedor de un título de crédito es la factura de la generadora. Y esto te permite un juicio ejecutivo, ¿cierto? Hay norma expresa de que si no hay factura, de todas maneras te tienen que pagar la plata. Pero llegar a cobrar una plata a una distribuidora sin una factura va a ser cosa seria. Pero hay norma expresa. En el caso del PEC 2, el sistema está, al ser desmaterializado, el DCB y cualquier otra empresa, porque DCB es como la más conocida, pero son empresas de depósito de valores. Hay también normas. El certificado la jornada de Derecho Electoral de la Católica. ¿Está Laura ahí en vivo? Sí, sí. El certificado de posesión que se emite es título de crédito. Ahora, de nuevo, también tiene porque aquí el que tiene que pagar es un fondo administrado por el tesorero, es un fondo súper especial, el Fondo de Estabilidad Tarifaria, porque si ustedes lo piensan, los recursos son privados, de los clientes, son para privados, que son las generadoras, no pasa por ningún ejercicio presupuestario, pero es administrado por el Estado y tiene una garantía del Estado. Entonces, en ese caso yo voy a tener un título de crédito si es que el Estado no paga, pero como es el tesorero, finalmente esto lo estudiamos por todos lados porque voy a tener que ir a un juicio de Hacienda, que es un juicio especial, va a tener menos defensa del Estado porque voy a tener un título con mérito ejecutivo de todas maneras. Así que va a ser un juicio de Hacienda abreviado si ustedes quieren. La otra pregunta de los subsidios, bueno, yo tengo razón. Hay subsidios estatales claros. Uno es el aporte del Estado, que en verdad es más bien simbólico, son hasta 20 millones de dólares al año en un sistema de 1.800. No es mucho. Así que eso es básicamente simbólico. Pero sí la garantía del Estado es un aporte del Estado, que ojalá no se ejecute, pero esto equivale, son lo que se llaman los pasivos contingentes. Es, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas licita una concesión de una carretera y le da garantías a los licitantes cuando les dice, mira, yo estimo que el tráfico va a ser 100, pero yo te garantizo 80, si son 70 yo te pago los 10 de diferencia. Esa garantía del Estado permite reducir los costos financieros de una manera enorme, ¿no es cierto? Porque le permite básicamente al que compra tener una garantía. Entonces, ojalá no se traduzca en que el Estado va a tener que poner plata, pero ese es un subsidio, si ustedes quieren, contingente, encubierto, yo creo muy valioso del Estado. Es decir, lo que yo digo es que subsidios del Estado los hay, pero no son evidentes, no son como en otros países en que el Estado pone la plata y se gasta, bueno, nuestros vecinos, ¿no es cierto?, gasta el oro y el morro en pagarle la energía a gente que ni siquiera cierra las ventanas, ¿no es cierto?, cuando tienen la calefacción. Pero sí hay subsidios cruzados. Incluso
Oscar Guillermo que hablaba de los principios, que hemos hablado todo el rato de los principios, ¿no es cierto?, del artículo 72, uno casi podría pensar que el principio de solidaridad es un principio que de a poco va a ir ganándose un espacio, querámoslo o no, hay gente que es más purista que dice que la solidaridad se hace, ¿no es cierto?, que no se debiera hacer a través de los servicios regulados, sino que debiera ser a través de la prestación de servicios por parte del Estado. Pero en la práctica lo que vemos acá es que hay muchos subsidios cruzados evidentes, porque hay segmentos que pagan distintas categorías. Entonces hay un subsidio hay unos que están pagando la tarifa completa y hay otros que están pagando una tarifa congelada en la práctica o con un techo. Ese es un subsidio evidente. Y el otro subsidio también importante es entre clientes, ya que estamos aquí en la defensa de los clientes libres, hay un traspaso de recursos que no es menor entre clientes libres a los clientes regulados, porque una de las fuentes, básicamente las dos grandes, son el cargo MPC, que es el factor de ajuste, y el otro es el cargo adicional, que es un cargo que se fija para todos los clientes, regulados y no regulados. Entonces, en beneficio del sistema, que es básicamente para apoyar a los clientes regulados. Entonces, en la práctica lo que tenemos es un traspaso de clientes no regulados a clientes regulados también. Entonces hay un doble subsidio cruzado, eso sí.